Bienvenidos. Ahora veremos la aplicación del modelo RE en cada una de las configuraciones de nuestros transistores BJT polarizados en emisor. Nuestra primera configuración que vamos a analizar es la más sencilla de todas y es la polarización fija. Recordemos que esta configuración está constituida por una resistencia conectada a una fuente DC. Desde la base tenemos una resistencia colector, tendríamos nuestro emisor que va referenciado a tierra. Ahora bien, como estamos trabajando con sistemas de amplificación o sistemas de audio, para generar nuestro amplificador solo basta con colocar nuestros condensadores de acople para la señal de corriente alterna, que denominaremos C1 y denominaremos C2, teniendo en cuenta que el voltaje de entrada ya no va a ser la fuente DC, sino va a ser mi fuente de señal alterna. Este va a ser mi voltaje de entrada. Por ende, vamos a tener a la salida, después del condensador B2, nuestro voltaje de salida referenciado a tierra. Tengamos en cuenta que para poder analizar estos modelos debemos tener claro cuáles son las ecuaciones de funcionamiento de nuestro sistema en corriente directa, y el día de hoy vamos a analizar cómo funcionaría este sistema cuando aplicamos una señal de tipo alterno. Recordemos que la señal alterna puede ser una señal de audio, puede ser un micrófono, puede ser cualquier elemento que me genere una señal alterna, la cual deseamos amplificar. Ahora bien, me voy a permitir hacer esto en mi transistor. Vamos a resaltar ese transistor como ese pequeño elemento que ya analizamos en videos anteriores, donde encontramos los parámetros básicos de funcionamiento de ese elemento. Ahora bien, vamos a llevar este modelo o ese transistor o este esquemático a un modelo RE. Debemos considerar como primera medida los siguientes parámetros. Primero, debemos seguir los siguientes pasos. Indicamos que las fuentes DC deben ser igual a 0 voltios. Es decir, que para nuestro esquema, para que mi voltaje sea 0 voltios, debemos hacer un corto, lo que indicaría que esta fuente de voltaje estaría referenciada nuevamente a tierra. Segundo, recordemos que los condensadores en circuitos de corriente alterna se van a comportar o van a tener un comportamiento, entre comillas, como si fuesen un corto. Entonces indicamos que los condensadores se asumen como un cortocircuito. Tercero, redibujamos el sistema y finalmente hallamos parámetros como Z de entrada, Z de salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Ahora bien, empecemos con nuestro primer análisis. Desde mi sistema inicial vamos a hacer que mis fuentes de voltaje se hagan 0. Entonces vamos a aprovechar este espacio que está acá y vamos a mirar cómo quedaría mi elemento. Al hacer 0, estas resistencias van a quedar
conectadas o van a estar referenciadas a tierra. Entonces inicialmente vamos a montar estas resistencias referenciadas a tierra. Perdón, nos faltó una resistencia. Ya, quedó nuestro elemento resistivo, que sería R de base, R colector, R de base, R colector. Segundo, me indica que los condensadores se sumen como cortocircuito, es decir, que en este lado de mi sistema vendría C2 y en esta parte de mi sistema vendría C1. Obtenemos nuestra fuente de voltaje. Pilas, dijimos que las fuentes de voltaje DC, la fuente de corriente alterna, sigue trabajando hacia mi circuito. Y posterior a eso, en sesiones anteriores, nosotros ya conocemos a qué equivale este modelo de este transistor. Si recordamos nuestras clases o nuestras sesiones pasadas, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como esta resistencia está referenciada a tierra, vamos a dibujar mi voltaje de entrada, vamos a dibujar la capacitancia C1, en este caso sería C1, este es voltaje alterno, viene referenciado a tierra. Tan pronto entramos a mi circuito, encontramos que esta resistencia, que es esta de aquí, debemos referenciar la tierra, es decir, que esta resistencia la podemos redibujar en mi sistema de esta manera, referenciada a tierra, donde esta sería R de base. Ahora bien, recordemos que mi transistor que acabamos de enmarcar acá, ya habíamos hecho un modelo equivalente. Recordemos que este diodo va a presentar una impedancia respecto a la entrada. En este caso vamos a dibujar mi diodo, que va a ser una resistencia referenciada a tierra, cuyo valor recordemos que va a estar dado por el elemento beta R. Adicionalmente, también vamos a encontrar una fuente de corriente en mi sistema que va a estar dada por la corriente colector, donde eso se va a llamar corriente de base por beta. Y finalmente encontramos en mi sistema la salida en el colector de esta resistencia, que está también referenciada a tierra. Es decir, que en este punto recordemos que vamos a tener una impedancia de entrada muy grande, que habíamos definido anteriormente como resistencia de salida, que es un valor muy alto, está alrededor de los megas. Y finalmente vamos a encontrar mi resistencia de colector, y no nos olvidamos de mi último elemento conectado, que sería C2. De esta manera encontramos el modelo R equivalente para la polarización fija. Vuelvo y resalto, recordemos que este elemento hace referencia al transistor que ya habíamos validado en sesiones anteriores. Ahora sí, podemos preguntarnos de manera intuitiva por los elementos de ZDI, ZDO, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. En este caso, lo que acabamos de hacer fue reducir el sistema a un modelo R. Ahora bien, si hacemos el análisis desde este gráfico, podemos preguntar, podemos observar y podemos validar que vamos a encontrar una impedancia de entrada vista
de izquierda a derecha y vamos a encontrar una impedancia de salida vista de derecha a izquierda. Recordemos los sentidos de las corrientes. En este caso, aquí tendríamos por este lado mi corriente de entrada, obtendríamos por este lado mi corriente de salida, porque es un único elemento que tenemos conectado ahí. En este punto ya obtendríamos lo que es la corriente colector. En este punto encontraríamos, recuerden que ese es el diodo base emisor, encontraríamos la corriente de base. Ahora bien, empecemos a preguntarnos por los elementos principales de mi sistema. El primero de ellos, como lo tenemos escrito, es la Z de entrada. Es decir, que mi impedancia de entrada va a estar dado por ¿qué? Si observamos de izquierda a derecha, vamos a encontrar dos resistencias que van a estar ¿qué? En paralelo. Es decir, que esa impedancia va a estar dada por la resistencia de base en paralelo con mi factor beta R. Adicionalmente, podemos hacer una aproximación o una suposición respecto a la impedancia de entrada si este valor va a ser aproximadamente igual al valor beta RE cuando la resistencia de base es mínimo 10 veces el valor beta RE. Explico. Ejemplo. Si tuviésemos una resistencia de base de 100K y este factor multiplicativo beta por RE me diera, ejemplo, 20K, la relación no se cumple. Es decir, que en ese caso haríamos el paralelo. Ahora bien, si esta resistencia valiera 100K y esta resistencia beta RE valiera 1K, ¿sí? Ya estamos por encima 100 veces de este valor. Por ende, cuando nosotros hacemos el paralelo de manera matemática, el valor va a tender ¿a qué? Al valor de la resistencia más pequeña, es decir, se va a aproximar a este valor. Por esa razón podemos asumir, bajo esta relación, que cuando mi resistencia es 10 veces, mínimo 10 veces, la resistencia de base es 10 veces más grande que este factor, pues asumimos que mi paralelo va a tender o se va a aproximar a este valor. Listo, acabamos de definir la impedancia de entrada de este sistema. Es muy sencillo observarlo a partir de este elemento. Empecemos ahora con la impedancia de salida. La impedancia de salida, si lo observamos, también encontramos dos resistencias en paralelo, que van a ser ¿quién? Una resistencia de salida que está alrededor de los megaohmios en paralelo con una resistencia que está en valores de K. Nuevamente podemos aplicar el mismo parámetro. Z de salida va a ser igual o va a ser aproximadamente igual, mejor, al valor de la resistencia de colector cuando la resistencia de salida supera 10 veces el valor de la resistencia de colector. De esta manera ya definimos dos parámetros: la impedancia de entrada, que lo podemos denominar beta RE, es decir, que se va a conservar la resistencia dinámica de ese diodo entre base y emisor, y la impedancia de salida, que va a estar dada o va a estar mediada por ¿quién? Por el elemento que coloquemos, o mi elemento resistivo que coloquemos en el colector de mi transistor de manera física. Recordemos que esta resistencia de base y esta resistencia de colector son elementos físicos que yo, al momento de diseñar mi amplificador, voy a colocar para tener su punto de trabajo de manera óptima. Ahora bien, nos quedan por hallar dos parámetros más. Serían la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente.
sobre este elemento, venimos ahora a calcular la ganancia de voltaje nuevamente. Vamos a realizar mi dibujo, pues para podernos guiar sobre el elemento. Entonces tenemos aquí, tenemos una resistencia de base, se va a denominar R de base. Vamos a encontrar mi diodo, que va a estar determinado teóricamente por un valor beta RE. Vamos a encontrar una fuente de corriente que se va a llamar corriente colector, que es la misma corriente de base por beta. Vamos a encontrar una RO, vamos a encontrar mi resistencia de colector, y todos ellos referenciados a tierra. Ya que obtenemos mi voltaje de entrada, positivo, negativo, voltaje de salida con su respectiva polaridad. Ahora bien, para poder calcular esa ganancia de voltaje, debemos definir a qué es igual el voltaje de salida. Recordemos que esta ganancia de voltaje va a estar definida como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ahora definamos a qué es igual VO. De esta manera habíamos definido en secciones anteriores mi impedancia de salida, perdón, mi voltaje de salida. Es decir, tenemos en cuenta la corriente de salida por la impedancia de salida que obtiene mi sistema. De esta manera podemos indicar que la corriente de salida va a ser la misma corriente colector multiplicado por la Z de salida, donde mi voltaje va a ser igual a menos la corriente de base por beta, que corresponde a mi fuente de corriente. Identificémoslo un poco más dentro del circuito, que será mi fuente de corriente, multiplicado por Z de salida. Pero habíamos definido que la Z de salida es la relación de estas resistencias a nivel general. Entonces saquemos la expresión general, donde RO en paralelo con RC va a ser esa impedancia. Ahora bien, si tenemos en cuenta la definición anterior de impedancia de salida, podríamos reescribir esta expresión cuando no se cumpla estos parámetros, de que va a ser menos la corriente de base por corriente de beta multiplicado por mi elemento RC. Ahora bien, validemos mi voltaje de entrada. Recordemos que por acá viene mi corriente de salida y por este elemento viene mi corriente de base. Es decir, yo conozco que como es un sistema en paralelo, el voltaje aplicado pues va a ser exactamente el mismo para mis resistencias. Si yo multiplicase la corriente de base por mi impedancia, obtendríamos el mismo voltaje. Listo, tengamos en cuenta que esto es un divisor de corriente y ya pues conocemos el valor que algebraico que por aquí circularía mi corriente de base. Ahora bien, bajo esta definición yo sé que el voltaje es igual a la corriente por beta RE, por esa impedancia donde circula esa corriente. ¿Listo? Ahora sí, como ya conocemos los valores de VO y conocemos los valores de VI, procedemos a utilizar mi ecuación y validar cuáles serían los términos de ganancia de voltaje para ese sistema. Es decir, que yo puedo indicar que la ganancia de voltaje va a ser igual. Nuestra ganancia de voltaje va a estar dada por el voltaje de salida, que va a ser igual a RC a menos RC multiplicado por mi corriente de base
sobre el beta, dividido mi corriente de base multiplicado por beta multiplicado por R. Si observamos en mi expresión, la corriente de base se me elimina, se me va a eliminar el beta. Lo que me quedaría finalmente como ganancia de voltaje, el parámetro de mi resistencia de colector sobre la resistencia del diodo. De esa manera podemos validar que la ganancia de voltaje va a estar dada nuevamente ¿por quién? Por la relación de mis dos resistencias, la resistencia colector y la resistencia dinámica del diodo. Recordemos que el signo negativo me indica un desfase de 180 grados desde la señal de ingreso. Recordemos, ingresa ciclo positivo, va a salir mi señal amplificada, pero desfasada a 180. Listo, recordemos que ese signo, cuando lo veamos en la parte práctica, me va a permitir identificar en qué zona de trabajo está mi transistor. Ahora bien, finalmente, para ese sistema, la ganancia de corriente está dada por la siguiente expresión: la corriente de salida sobre mi corriente de entrada. Recordemos que la corriente de salida es la misma corriente colector y mi corriente colector es la misma definición de corriente de base por beta. Y recordemos que mi corriente de entrada para el sistema, para este elemento, lo podríamos calcular de la siguiente manera. Recordemos que mi corriente de entrada en este punto pues va a tener una bifurcación, se va a dividir en dos puntos. El primer punto, encontramos que mis corrientes, mi corriente de entrada va a obtener una corriente de base y una corriente en la resistencia de la base. Lo mismo sucede con la corriente de salida. Obtenemos una corriente que fluye en el sentido y se me va a dividir en dos. Podríamos hacer el análisis. Habíamos definido que por definición podríamos encontrar estos parámetros siempre y cuando RO sea un valor muy grande, pero podríamos encontrar otra relación respecto a un divisor de corrientes que podríamos plantear de la siguiente manera: la corriente de salida va a ser igual a la fuente de corriente, en este caso va a ser beta por I de B, que sería mi corriente colector, que lo habíamos definido acá, multiplicado por la resistencia donde no quiero medir mi corriente, es decir, en este caso sería RO, sobre la sumatoria de las resistencias. Paralelamente, si yo despejo todo en términos de corrientes, voy a encontrar que la corriente de salida sobre la corriente de base va a ser igual a beta por RO sobre RO más RC. Encontramos una primera relación de corrientes y ahora encontremos a qué es igual la corriente de base. La corriente de base también la podemos definir bajo el mismo principio de divisor de corrientes de la siguiente manera: la corriente de base pues va a ser igual a la corriente de entrada por la resistencia donde no quiero medir mi corriente, que sería R de base sobre R de base más beta R. Ahora bien, hacemos la relación de corrientes e indicamos que la corriente de base sobre la corriente de entrada va a ser igual a un factor resistivo de base sobre R de base
más beta RE. Ahora bien, teniendo esas dos relaciones, podemos asumir y podemos describir que la ganancia de corriente puede tener también la siguiente expresión: corriente de salida sobre corriente de entrada va a ser igual a obtener una corriente de salida sobre una corriente de base multiplicado por una corriente de base sobre una corriente de entrada. Si observamos estos elementos, los acabamos de hallar acá. Tenemos corriente de salida sobre corriente de base y corriente de base sobre corriente de entrada. Si observamos, pues encontramos las mismas relaciones. Encontramos corriente de salida, corriente de base, corriente de salida, corriente de base y corriente de base sobre corriente de entrada. Ahora sí, teniendo en cuenta esas definiciones, vamos a hacer el reemplazo donde este está escrito en verde y donde este está escrito con este otro tono. Ahora sí, al hacer el despeje o la igualación de esas variables en mi ecuación, vamos a encontrar lo siguiente: corriente de salida sobre corriente de base, estamos dados por este elemento, va a estar dado por un parámetro beta por RO sobre un elemento RO más RC multiplicado por un sistema R de base más beta R. Validando, encontramos lo siguiente: este valor de RE está alrededor de los megaohmios, y si le sumamos algunos kiloohmios, pues el valor se me va a mantener en megaohmios. Este elemento estaría dado en kiloohmios y este elemento estaría dado en algunas decenas de ohmios, es decir, en algunos ohmios muy pequeños. Si yo sumo, por ejemplo, 5 ohmios a una resistencia de 100K o 200K, pues se me va a mantener el valor en kiloohmios. ¿Qué significaría esto? Que la ganancia de corriente va a estar dada por un factor beta RO por R de base sobre la multiplicación. Si observamos RO, pues se me va a conservar, va a ser un valor mucho más grande, y en esta suma pues se va a mantener ¿quién? El valor de RB multiplicado por RB. Nuevamente validamos y observamos que mi RO sobre RO se van a eliminar, RB sobre B se van a eliminar, quedando finalmente que la ganancia de corriente de mi sistema va a estar mediado por el valor beta. Listo. De esta manera culminamos este pequeño análisis de mi sistema de polarización fija mediante modelo RE. Agradezco su atención y nos vemos en un siguiente video.